amigos podcasteros, tuiteros, facebookeros, youtuberos, instagrameros, bienvenidos a Podcast Rob Studio, Medios y Deportes. Yo soy Rob LSC y este es el primer episodio de la primera temporada de Rob Studio. Vamos a platicar en este podcast especialmente del caso de Max Verstappen en la Fórmula 1. El berrinches de Max Verstappen. Es increíble la manera en que terminó el Gran Premio de Arabia Saudita. Se va a la rueda de prensa el muchachito holandés con una jeta, no bueno, que la verdad daba hueva verlo. Qué tremenda actitud negativa, qué poco compañerismo con Sergio Checo Pérez, que la temporada antepasada le dio prácticamente el título, la pasada volvió a sumar cosas muy importantes para que el holandés pudiera repetir el bicampeonato y bueno, pues ahora Max Verstappen ha sacado el cobre desde el final de la temporada pasada, donde en el Gran Premio de Brasil se le indicó claramente por parte del equipo que tenía que dejar pasar a Sergio Pérez para que Checo pudiera aspirar al subcampeonato mundial de pilotos y le valió un sorbete al piloto holandés. No le importó si Sergio Pérez lo ayudó o no 2 temporadas. Él dijo, no lo voy a dejar pasar. Tengo mis razones, las que sean. Yo creo que son bastante injustificadas. Y finalmente, Sergio Pérez, cuando terminó la temporada anterior 2022, pues no pudo ganar el subcampeonato de pilotos, se quedó en el tercer lugar. Y ahora, pues, justicia divina, ¿no? La verdad es que sí, justicia divina. ¿Por qué? Porque el universo no se queda con nada, no se guarda nada y siempre te va a dar lecciones y te va a poner en tu lugar. Y a Max Verstappen este fin de semana, el domingo, lo dejaron precisamente en su lugar. ¿Por qué? Porque, bueno, en la etapa de clasificación tiene un problema su vehículo en la unidad de potencia que lo hizo pues prácticamente relegarse hasta el lugar número 15 en la parrilla de largada, mientras que Checo Pérez, su auto estaba en el mejor momento y Sergio con el colmillo retorcido que tiene y con esa gran experiencia, mentalidad, actitud, profesionalismo, se fue mentalizando para quedarse con la pole position, salió en el primer lugar, arranca la competencia el domingo en Arabia Saudita, pierde en la largada el puesto de privilegio Sergio Pérez con Fernando Alonso, el piloto español de Aston Martin. Sin embargo, en la cuarta vuelta prácticamente Sergio Pérez recupera esa posición y como dijeran en mi pueblo, de ahí para el Real, se fue nada menos que en el primer sitio. Mientras que Max Verstappen durante toda la carrera, partiendo desde el lugar 15º, empezó a venir de atrás, empezó a remontar posiciones como un león que es, rasurado, ¿sí? Y bastante hojaldra, diría yo. Así que, bueno, se va recuperando posiciones hasta quedarse en el segundo lugar detrás de Sergio Pérez. Pero, ¿qué sucedió? Que ni así le alcanzó para poder acercarse siquiera a Sergio Pérez, debido a que los tiempos que marcó Sergio Pérez eran pues impresionantes y le sacó 5.35 segundos de diferencia a Sergio Pérez a Max Verstappen, y por eso el berrinche de Verstappen al final de la carrera. Primero, con esos modos absurdos. Segundo, con esas declaraciones diciendo, pues yo no estoy aquí para estar en el segundo lugar, yo estoy aquí para ganar carreras.
nada de compañerismo, nada de ubicación, nada de humildad. Estaba furioso. ¿Por qué? Porque el auto finalmente no pudo tener el punto que él necesitaba para poder rebasar a Sergio Pérez, que ahora sí se ha convertido en su peor pesadilla, en su peor enemigo. ¿Por qué? Porque en el Campeonato Mundial de Pilotos, hasta el momento, por lo que hemos visto, pues el único que les puede hacer sombra por ahí es Fernando Alonso con Aston Martin, los Ferrari que están, bueno, teniendo algunos problemas con Carlos Sainz, con Leclerc, que bueno, no le fue del todo bien. Por ahí Lewis Hamilton y George Russell con Mercedes tratan de recobrar terreno, pero en realidad no hay quien se le acerque a Max Verstappen, no hay quien se le acerque. Y el único que lo puede hacer es pisarle los talones con todo, es obviamente el mexicano Sergio Checo Pérez, que ojo, Red Bull le está poniendo un auto para competir con Max Verstappen, porque Verstappen está totalmente desubicado. Y si sigue con sus berrinchitos, le van a dar una lección muy dura al piloto holandés. Por lo pronto, el tiro ya está cantado entre Sergio Pérez y Max Verstappen para lo que resta de la temporada. Imagínense cómo están las cosas, que Max Verstappen tiene 44 puntos en el Campeonato Mundial de Pilotos y Sergio Pérez tiene 43 unidades. ¿Saben por qué quedó con un punto más Verstappen en esta clasificación después de estas dos carreras? Porque Verstappen le dio con todo a la última vuelta de la carrera en Arabia Saudita. Y si ustedes vieron la carrera, podrán recordar que obtuvo la vuelta más rápida en la última vuelta de la competencia. Justamente cuando Sergio Checo Pérez logra la bandera cuadros, entra Verstappen 5 segundos atrás, pero haciendo la vuelta más rápida, lo que le dio ese puntito 44 que tiene Verstappen y que lo mantiene colgado de un hilo en la primera posición. Sergio Pérez tiene 43 y luego le siguen con 30 Fernando Alonso. Así que si no hubiera sido por esa vuelta rápida que metió Verstappen, estaríamos hablando de que en este momento Sergio Pérez y Max Verstappen estarían empatados en el primer lugar. Y esos son los pucheros y los berrinches del hojaldra naranjito Max Verstappen. Pero vas a venir a México, condenado. Así te va a ir con la afición mexicana. Bueno, pues esto ha sido nada menos que el primer episodio de Podcast Rob Studio, Medios y Deportes. Yo soy Rob LSC y te invito a que nos escuches a través de Spotify, también a través de YouTube, y muy pronto estaremos también poniendo los episodios a través de Facebook y diversas plataformas para que nos sigan. Estaremos con diversos temas de deportes en lo que resta de la semana y también vamos a tener sorpresas porque vamos a tener entrevistados con gente de los medios de comunicación, locutores, periodistas, conductores de noticieros y mucha gente que tiene que ver con los medios de comunicación, que también hacen una gran labor, mis compañeros comunicólogos, periodistas, conductores, locutores en sus diferentes medios. Me despido, esperando que haya sido de su agrado este primer episodio de Rob Studio, Medios y Deportes. Y no se olviden de darle like, de seguirnos a través de Spotify y de compartir con quien más gusto tenga por el deporte este episodio. Hasta la próxima.